Y le agradezco mucho esta mañana a Rogelio Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que nos tome la comunicación. Rogelio, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Rodrigo, buenos días. Qué gusto igualmente. Oye, pues yo sí que me sorprendí porque me parecía que era un escenario poco probable la aplicación de aranceles al sector automotriz que anunció Donald Trump, con algunos asegúnes. Bueno, esta parte en donde de las autopartes, pues no en lo que el CBP define cuáles son los mecanismos y obviamente lo que se refiere a los vehículos terminados en términos de identificar qué porcentaje viene de los Estados Unidos. Y los datos de febrero que la semana pasada de la balanza comercial nos mostraron una caída en las exportaciones automotrices de 15%. Y en ese contexto te quiero preguntar cómo se está viviendo, digamos, todo este asunto en el sector automotriz, sobre todo porque había partes que se exportaban bajo el esquema Nación Más Favorecida. ¿Cómo lo estás viendo? Pues como comenta Rodrigo, la verdad es efectivamente una noticia. No esperábamos que pusieran el arancel de esta manera, es decir, a todo así y de este tamaño, ¿no? Pero mira, yo creo que lo que nosotros vemos en el corto plazo es que un arancel de este tipo, de esta magnitud, no puede perdurar mucho tiempo, Rodrigo. O sea, es un arancel que perjudica a las cadenas mucho, tanto a las de aquí como las de allá. Por eso, como comentas, en una primera instancia están dejando las autopartes fuera. Acuérdate que hay autopartes que pasan varias veces la frontera, entonces ellos mismos no saben bien todavía cómo pueden controlar esto. Por eso es que dan un tiempo para que CBP eh, determine la forma en la que lo podrían hacer. Pero definitivamente este arancel perjudica totalmente a la gran interrelación de las cadenas de valor que tenemos en la industria automotriz, al fortalecimiento de la región en América del Norte, y es un arancel que perjudica a todos. Inclusive ayer el mismo presidente Trump dice que no le importa que suban el precio de los automóviles en Estados Unidos. Bueno, pues hay que ver esto. Yo creo que este arancel no va a durar mucho, tendremos que llegar a acuerdos. Hay que esperar al 2 de abril a ver qué es esta modalidad ahora de los recíprocos, y el mismo también presidente ha dicho que viendo el 2 de abril estará dispuesto a negociar, así lo dijo también ayer. Entonces, vamos a esperar unos días, es incierto ahorita el panorama, esperemos unos días a ver qué sucede, Rodrigo. Claro, sí, vaya que es incierto y como mencionas, bueno, pues hace estas declaraciones de no me importa, sube el precio de los vehículos o si se los trasladan. Se antoja difícil, ¿no? Porque él, antes de la declaración de ayer, de esta entrevista que le da a Meet the Press, decía pues que no se lo trasladen, que lo absorban las compañías el incremento en el costo de los insumos, o bueno, el incremento que pudiera tener el automóvil. Sin embargo, bueno, pues no lo puede ordenar y no veo que de repente los márgenes de por sí del sector automotriz ya son delgados, ¿no? O sea, no es sencillo pedirle a las compañías absórbelo tú. No, no, por supuesto que no. O sea, como bien dijiste, no hay de muchas opciones, ¿no? O lo trasladan o lo trasladan al consumidor o se lo come la compañía. O una combinación de ambas, que digan, bueno, traslado una parte y me quedo con una parte. Pero las tres opciones duelen en el Claro. bolsillo, a las compañías o a la gente. Entonces, yo creo que una cosa es decir, eh, no me importa que suban, y otra cosa es cuando empiece a subir y cuando empiece a pegar en los temas. Yo vuelvo a reiterar, hay que acordarnos, Rodrigo, en el 19, la turbulencia que hubo. Yo uso esta palabra, me gusta, turbulencia, para hacer una analogía. En el 19 hubo turbulencia 11 meses, Rodrigo, hay que recordarlo. ¿Te acuerdas que pusieron los Ujú. aranceles al acero y quería poner más, etcétera? Y toda esa turbulencia duró 11 meses. Logramos llegar a acuerdos y seguimos. Yo creo que ahorita no creo que podamos aguantar tanto, porque ni ellos ni nosotros, porque es distinta la dinámica, es distinta las situaciones, pero hubo turbulencia. Entonces yo creo que esta turbulencia va a durar un tiempo, hay que esperar el 2 de abril
y hay que esperar también a ver qué como país vamos a hacer, ¿no? La presidenta también ha dicho que pasando el 2 de abril anunciará una medida integral. Entonces yo creo que aquí tenemos que ir paso a paso, viendo paso por paso cómo vamos. Y fíjate, en la misma orden ejecutiva, Rodrigo, que lanza el presidente Trump, al final dice que el secretario de Comercio estará evaluando constantemente la medida para ver si se requiere más o menos. Entonces, esa rendija que se abre ahí es esa rendija del diálogo que mantenemos, de ese diálogo que se tiene que mantener para lograr llegar a acuerdos y que esta industria permanezca fuerte en la región. Sin duda. Y sobre todo, y recuerdo, bueno, cuando íbamos saliendo de la pandemia y el tema del abasto de semiconductores le pegó fuerte a la producción de vehículos a escala global, y esto generó un proceso inflacionario en Estados Unidos. No es un tema nada menor porque obviamente si el costo de los automóviles o de los vehículos va a subir en la Unión Americana, eso tiene otros efectos también en el resto de la economía, dada la importancia que tiene en la inflación en Estados Unidos, que es un país con un modelo de transporte, pues que es en auto o realmente es muy complicado que te puedas mover. Te quiero preguntar, Rogelio, ¿cómo ves la postura de la presidenta que vislumbró ahí en cuanto a que si se consume en México, que se produzca en México, y la petición que hizo de reunirse con los líderes globales de las empresas automotrices? ¿Qué sabes al respecto en esa parte? Evidentemente, ¿cómo se está gestionando esa búsqueda de parte del gobierno de México? Efectivamente lo comentó la presidenta en sus discursos en la mañana, y ya tengo yo entendido, nos han contactado para algunos datos y están buscando directamente desde la oficina de la presidenta a los CEOs mundiales, pues para platicar un poco de cómo ven esta situación, de qué es lo que ven y de qué cosas pudiéramos hacer para mantener la competitividad en México. Nosotros mañana vamos a estar viendo al secretario de Economía, la AMIA y sus consejo directivo, los directores generales de las empresas acá en México, y lo estaremos viendo mañana. Claro. Y esta parte de que si se consume en México, ¿cómo está el mercado automotriz en esa parte? ¿Cuánto importamos de empresas que están en México? No solo me refiero a las que son chinas de origen, sino pues muchas compañías que traen algunos modelos a México, decía la presidenta, compactos, creo que más bien son subcompactos, pero ¿cómo está el mapa, digamos, en esa parte? Sí, mira, nosotros el año pasado se consumieron alrededor de 1.5 millones de vehículos en México, de los cuales más o menos la mitad es de lo que se produce en México y se queda en México. Acuérdate que de los 4 millones de vehículos que fabricamos el año pasado, 3.2 casi se exportaron al mundo. Y de esos 3.2, el 80%, 2.7, se exportan más o menos a Estados Unidos. Uh-huh. Pero de esos de los 800 que quedan, complementan la importación que se hace en México para completar los 1.5 que se importan. De estos se importan de distintas partes del mundo. Como bien dices, también se importan marcas chinas, ¿no? Han introducido marcas chinas, que bueno, pues ahí ese es otro tema que hay que analizar con detenimiento, pero es un poquito la forma en la que se conforma tanto lo que se produce en México y se queda y lo que importamos para eso. Claro. Rogelio, debo hacer un corte. Te pido la bondad de tu tiempo para platicar un poco más. Es un tema fundamental. Sobre todo también que nos cuentes y le cuentes al público que nos escuchas cuál es la dimensión del sector automotriz en México, sobre todo en términos de empleos y lo que implica para México, pues el sector automotriz que durante décadas se ha venido desarrollando, no solo desde que entró en vigor el TEMEC, pero bueno, el Telecan en una primera instancia en el 94, pero incluso antes. Esta mañana le agradezco mucho a Rogelio Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que esté en este programa. Gracias, Rogelio, por esperar al corte y bueno, plantearte cuál es la dimensión del sector automotriz en México, porque de repente se piensa que somos pues únicamente una suerte de maquila, y claro que hay muchísima ingeniería. Ahí está el centro que tiene Ford, por ejemplo, en Cuautitlán, uno de los centros globales que tiene esta compañía
y está en nuestro país porque hay un poder de ingeniería y de talento en la cadena de valor, en la manufactura. Pero, ¿cuáles son los números y los datos? Claro, Rodrigo, mira, el sector automotriz en México representa aproximadamente el 4% del PIB, representa aproximadamente el 30% de las exportaciones manufactureras de México, genera alrededor de 1 millón de empleos directos y un impacto en 4 más indirectos. Entonces, es un sector altamente fuerte en México, un sector que además de eso, como bien comentas, tiene unas cadenas de valor integradas en la cual México ha ido escalando en estos 30 años que entró en vigor los tratados, ha ido escalando de en un principio estar mucho en el modelo de maquila, a entrar al diseño, al prototipo, a la fabricación, no solo la fabricación, sino el diseño de las piezas, el prototipado de las piezas, generando mucho más valor agregado para México. Entonces, es una industria altamente integrada en la región Norteamérica, que se interrelaciona en sus procesos. Entonces, el sector en México es muy fuerte, no solo en México, en la región es muy fuerte, Rodrigo. Claro. Ahora, ¿y cuál es, digamos, no está sencillo, es una pregunta, sé, compleja, pero lo que debería hacer México con respecto a China, sobre todo porque el secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuando estuvo coincidentemente allá, el secretario en ese entonces todavía Rogelio Ramírez de la O, decía, bueno, México ha propuesto unificar aranceles. En su momento, en mayo del año pasado, cuando todavía el gobierno de Biden anunció una nueva ronda de aranceles en contra de China, entre ellas el 100% de arancel a los vehículos de origen chino. Canadá unos meses después hizo lo mismo, y todavía el año pasado Chrystia Freeland, que entonces era viceprimer ministro, decía, pues México debería hacer eso, nos dejaba ver entre líneas, y parecería que hacia allá ha habido estas posturas de México, pero ¿cómo lo ves? Sobre todo porque pues hay compañías que compran más de 20 mil millones de dólares de proveeduría a nuestro país, que generan todos estos empleos que has descrito, y al mismo tiempo, bueno, pues la posibilidad de que alguna planta pudiera estar en China, pero digamos los números son muy distintos, ¿no? Totalmente. Mira, una cosa es las marcas chinas que entran a México, y como bien dices, a esas se refieren cuando hablan de cuando la ministra Freeland o el mismo secretario del Tesoro en su momento, Estados Unidos, decían que podríamos de homologar un arancel contra los autos chinos, de marcas chinas. Aquí el tema, Rodrigo, con eso es que, como casi todos sabemos o se presume, la competencia que hacen esas marcas chinas, los apoyos que tienen de su gobierno y de sus formas en las que producen, pues hacen a veces que esos vehículos entren con un mercado pues no de una competencia muy igual a la que se maneja con las otras compañías. Por eso es que Estados Unidos toma esas medidas y que Canadá toma esas medidas. Aquí en México se ha estado platicando con el gobierno de esos temas, y es un tema pues, que se tendrá que definir la forma en la que queremos recibir esos vehículos, si es que los queremos recibir, cómo o en qué circunstancias debiéramos de recibirlo. Lo digo, es un tema importante que hay que verlo, y que lo que nosotros como asociación decimos es que tiene que haber una competencia justa y leal entre las compañías. Sin duda. Pues Rogelio, estaremos pendientes al 2 de abril, como siempre. Te agradezco mucho la bondad de tu tiempo, la disposición a hablar. Es un sector importantísimo y sobre todo que todavía tiene mucho por crecer hacia adelante, pero bueno, todo configurado a cómo se va dando en Estados Unidos, y también pienso que el escenario central es que eventualmente la realidad económica de esta integración y el valor que genera México en la región Norteamérica, pues se va a imponer como una realidad. Pero, bueno, pues hay decisiones políticas también de Trump que no están fáciles de dilucidar, o al menos ya estamos en un escenario que yo pensaba poco probable. Pero te mando un gran abrazo. Igualmente, Rodrigo, abrazo a ti y a tu auditorio. Gracias. Ahí escuchamos a Rogelio Garza, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.